Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO. El virus de la inmunodeficiencia humana infecta a las células del sistema inmune, alterando o anulando su función, lo que produce un deterioro progresivo del sistema inmunológico, con la consiguiente inmunodeficiencia. Por otro lado, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, es el término que se aplica a los estadios más avanzados por la infección de VIH, y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con esta enfermedad. La infección por VIH ha sido la primera gran pandemia a la que se ha enfrentado la sociedad tecnológicamente avanzada, con una medicina moderna que permitió progresar rápidamente en el conocimiento de este nuevo virus y al desarrollo de fármacos. ¿De qué se trata esta infección? ¿Cómo llega al ser humano? ¿Cuáles son los avances en los tratamientos y posiblemente en la cura de esta enfermedad? Es lo que vamos a conversar con la doctora Claudia Cortés, infectóloga académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología. Hace muy poco también la doctora Cortés fue elegida por sus pares latinoamericanos para integrarse al Consejo General de la Sociedad Internacional de SIDA como representante de Latinoamérica y del Caribe. Claudia, bienvenida al Café Científico de la UFRO. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Claudia, con el COVID hemos ido aprendiendo mucho sobre infecciones, sobre virus, pero yéndonos a un término mucho más general, también haciendo el link con el VIH, que hoy día conocemos como virus de la inmunodeficiencia humana y cómo llega este virus al ser humano. Este es un virus que se comienza a aparecer clínicamente y se hace evidente a principios de los 80, el año 81-82, en Nueva York y en San Francisco primariamente, en una población de hombres que tienen sexo con hombres. Inicialmente ni siquiera se sabía que era un virus. Empezaron a ver estos hombres homosexuales que empezaban a fallecer de unos cánceres muy poco frecuentes, que es el sarcoma de Kaposi, que se conocía con anticipación, pero que era rarísimo, y de una neumonía por el neumocistis, que hoy día se llama Girovesi, pero es un hongo, y antes se llamaba neumocistis carini, que se conocía en pacientes en quimioterapia con un sistema inmunológico muy destruido. Esos fueron los primeros casos. Inicialmente comenzaron una investigación bastante interesante para saber si esto era, ¿qué era? Primero se pensó que podía ser una intoxicación, que era eso lo relacionado al uso de ciertas drogas recreacionales que pudieran estar contaminadas, hasta que finalmente se logró descubrir que esto era una enfermedad infecciosa y que era un virus. Hoy día del VIH, quizás no sé ahora con el COVID, pero por lo menos era la enfermedad infecciosa que más se había investigado y en que más se había invertido dinero para poder conocer todos sus mecanismos completamente. Y hoy día sabemos que es un virus que lo conocemos bastante bien, por supuesto que hay cosas que todavía nos faltan por ir averiguando cómo interactúa este virus con el ser humano y cómo va lentamente y progresivamente en el tiempo destruyendo el sistema inmunológico. Es un virus lento, de hecho es de la familia de los lentivirus. Se demora 10, 15 años en promedio en llegar a un nivel en que las defensas bajan tanto que los pacientes tienen manifestaciones clínicas. Por lo tanto, hoy día lo que sabemos que es fundamental es hacer un diagnóstico temprano para poder iniciar tratamiento, cosa que el sistema inmunológico no decaiga y nunca lleguemos a tener un paciente con SIDA, que tú definías al principio muy correctamente. Claudia, ¿qué características tiene este virus? En el fondo que a diferencia del COVID, hoy día nosotros podemos ver que hay muchos grupos de investigación trabajando fuertemente en la vacuna. ¿Tiene características particulares que finalmente han enfocado el foco en el tratamiento y no en la inmunización? Sí, el virus del VIH es un virus brillante, si tuviera un cerebro propio, digamos. Pero también es un virus muy imperfecto, se equivoca mucho cada vez que se reproduce y eso genera una tasa de mutaciones muy alta, por lo tanto no existe un único virus del VIH, hay muchas variantes diferentes y para tener una vacuna, para poder realizar una vacuna necesitas un virus que sea primariamente estable, porque necesitas que una misma vacuna sirva para toda la población y el VIH cada vez que se multiplica va cometiendo pequeños errores y eso hace que haya pequeñas diferencias. Yo siempre les explico a los pacientes que el VIH que tienen ellos
es distinto que el VIH que tiene su pareja incluso, o que tiene incluso el VIH que, desde donde ellos se contagiaron. Porque cada cuerpo tiene una tasa de mutación que es diferente. Y eso es lo que hace que hasta ahora haya sido muy difícil y por ende imposible, de hecho, la creación de una vacuna para el VIH. Perfecto. Ahora, con respecto a esa característica propia que tiene el VIH y que no ha permitido en el fondo tener hoy día una vacuna efectiva, sí los tratamientos son muy efectivos. O sea, hoy día en el fondo tenemos la terapia antirretroviral como para poder hacer frente a esta enfermedad y que finalmente sea una enfermedad crónica, muy llevadera en el tiempo y que finalmente también le da más tranquilidad a los pacientes. Pero ¿qué tiene este tratamiento que finalmente sí puede ser efectivo a diferencia de encontrar, por ejemplo, la vacuna? Hoy día no hablamos, hay varios tipos de definiciones de cura. Para el VIH está la cura biológica, en que el virus desaparece. No hay más virus detectable en ninguna parte. Y está lo que se llama la cura funcional, es que el virus está, pero está silente, está dormido, no se está multiplicando, por lo tanto no está dañando el sistema inmunológico. Y eso hablamos de una cura funcional. Hoy día las terapias antirretrovirales modernas te permiten lo que uno podría llamar una cura funcional. Una persona se toma todos los días su cóctel de medicamentos, que de hecho se ha simplificado mucho, hoy día mayoritariamente es una pura pastilla, donde vienen 3 o 4 drogas, y ahora hay medicamentos de mucho mayor potencia, que incluso se pueden usar solo 2 drogas, y en el correr de estos 30 años, los primeros tratamientos eran muy tóxicos, eran efectivos, mataban el virus, pero te mataban gran parte de tus propias células y te daban una serie de otros efectos adversos. Hoy en día la verdad es que la terapia es bastante llevadera, los efectos adversos a corto plazo son bastante menores y controlables y conocidos. Por supuesto que a largo plazo, alguien que esté 50 años tomando terapia para el VIH, no hemos llegado a esos niveles, hay algunos efectos adversos acumulativos que hemos podido ir viendo ya a lo largo de este tiempo, pero una persona que hoy parte tratamiento en forma temprana, antes que su sistema inmunológico decaiga, y es ordenado y tiene buena adherencia, se toma sus tratamientos y va a control, puede tener una vida prácticamente normal. Puedes tener hijos y si tú eres tienes una pareja heterosexual, si tú eres hombre, puedes tener hijos sin riesgo de contagiar a tu mujer y tampoco al niño, digamos. Entonces, hoy día el VIH nosotros hablamos que efectivamente es de una infección crónica, siempre y cuando, por supuesto, yo tenga un paciente que sea ordenado, cuidadoso y se tome sus medicamentos. En el gran grueso de los pacientes, el virus, de todas maneras, existe una pequeña probabilidad que pese a que tú hagas todo bien, te tomes los remedios bien y tengas los medicamentos adecuados, te puede escapar y mutar. Y ahí, por supuesto, esa terapia va a dejar de ser efectiva y vamos a necesitar un nuevo esquema terapéutico. Claudia, esta cura funcional, a diferencia de la cura clínica, tiene que ver básicamente con las características del virus, entonces, no por cómo se ha ido desarrollando la investigación para poder llegar o para poder privilegiar en el fondo una cura funcional más que una cura clínica. Lo que pasa es que una cura clínica hasta ahora ha sido imposible. En el mundo recientemente, de hecho 3 días atrás, falleció el famoso paciente de Berlín, que es un hombre que tenía VIH por largo tiempo, él tuvo una leucemia, recibió un trasplante de médula y hay un porcentaje muy pequeño de la población que tiene una mutación genética congénita, o sea, nacen con una variante distinta que los hace resistentes al VIH. Por supuesto que uno no sabe quién tiene esa característica, por lo tanto es una ruleta rusa con muy poquitas posibilidades, uno no tiene que apostar a eso. Pero a este paciente, a Timothy Brown, lo trasplantaron con un donante que tenía esa pequeña mutación. Él se trasplantó sin tener virus detectable, con una cantidad de virus muy, muy pequeña, y recibió una médula ósea nueva y por lo tanto todo un sistema inmunológico nuevo con un donante que tenía esta mutación que lo hacía resistente al VIH. Suspendió su terapia para el VIH y el VIH hasta los 15 años que vivió después de ese trasplante nunca más reapareció. Esa es la primera persona que se considera curada del VIH. Y hace 2 años aparece el paciente de Londres, que tiene una historia que es más o menos similar, también un cáncer, también un trasplante de médula, y en 2 años no ha vuelto a aparecer. Esas son las únicas 2 personas que se han curado en el sentido de que el virus ya no está más. Pero para llegar a eso necesitaron un trasplante de médula, que es un procedimiento sumamente complejo y riesgoso y caro, y que tiene una mortalidad muy alta. Por lo tanto, no sirve como una cura masiva para los pacientes con VIH en general, sirve como una prueba de concepto para decir, ok, investiguemos por esta línea, digamos. Una alternativa. Una alternativa, pero hoy día los fármacos
tienen un precio razonable, tienen un perfil de seguridad muy bueno, son cómodos de tomar. En un comienzo, en los años 90, los pacientes tenían que tomar drogas cada 4 horas, más de 20 pastillas al día, algunas con ayuna, algunas con comida, era muy complejo. Hoy día es sumamente fácil, por lo tanto, si tenemos algo que está funcionando bien y que ha sido efectivo, y ha sido tan difícil, por otro lado, tener una vacuna, sigamos con el esquema de una buena terapia altamente efectiva. Por supuesto que en el mundo de las ciencias hay un grupo muy importante empeñado en tener una vacuna. Han habido varios intentos, han habido varios estudios internacionales bien importantes que han fracasado todos, y ahora estaba partiendo, no sé si está partiendo, porque yo me imagino que quedó suspendido por el coronavirus, porque en marzo partía un estudio bastante importante internacional que iba a tener también participantes de Latinoamérica para probar una nueva vacuna. Mosaico es el nombre de la vacuna, pero yo me imagino que eso está detenido como gran parte de todas las investigaciones en pos del COVID. Ahora, cuando hablamos justamente de lo difícil o de lo complicado que puede ser las vacunas, también no todo es blanco y negro, me imagino. Hay también resultados de los procesos de vacuna que a lo mejor no curan, pero sí en el fondo con una mezcla probablemente de fármacos, la carga viral va disminuyendo y lo hace menos detectable. ¿También tiene un efecto por ahí también el proceso de la inmunización? No. Las vacunas, la definición de vacuna es un fármaco que te impide enfermarte e infectarte, hace que tú nunca llegues a tener esa enfermedad. De eso estamos hablando en vacuna de VIH. Hay otras vacunas que lo que te generan es que tú tengas una enfermedad de menor gravedad. Por ejemplo, la BCG, que es la vacuna que nos ponen a todos al nacer para evitar la tuberculosis, no es para que no te dé tuberculosis, es para que no te dé meningitis por tuberculosis cuando eres un niño pequeño y no te mueras de eso. Te puede dar tuberculosis, pero en una versión menos agresiva. En cambio, el VIH no tiene ese punto medio. Lo que se busca es una vacuna, o lo que se ha intentado y que no se ha logrado, es una vacuna que impida que te infectes. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con la vacuna de la fiebre amarilla, en que tú te pones una vacuna para que nunca te dé fiebre amarilla, porque es una enfermedad altamente mortal. Entonces lo que se busca es que no es que tengas una fiebre amarilla leve, sino que no te dé fiebre amarilla. Por otro lado, las terapias lo que buscan, y tú nombraste un concepto que es de una carga viral indetectable. ¿Cómo yo sé que una terapia antirretroviral está siendo efectiva? Porque yo le mido al paciente cuánto virus tiene circulante. Y yo digo que está indetectable, quiere decir que tiene tan poquito virus que la máquina, la técnica, no es capaz de medirlo. Un paciente, uno considera que tiene una carga viral alta, sobre 150.000 partículas virales por centímetro cúbico de sangre, y indetectable significa menos de 20, que es la técnica, menos de 20 unidades, digamos. Con esa cantidad, lo que además logramos, y esa es una de las grandes ventajas de esta terapia altamente efectiva, en que el paciente va recuperando su sistema inmunológico al no tener este virus que lo está atacando directamente al sistema inmunológico, pero además tenemos un tratamiento que tiene una mirada de salud pública. Cuando alguien está indetectable, no transmite el virus por vía sexual, que es el gran mecanismo de transmisión del VIH. Perfecto, estamos conversando con la doctora Claudia Cortés, infectóloga, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología, sobre los avances en el tratamiento de VIH. Claudia, estábamos conversando justamente de los tratamientos, de esta diferencia entre la cura funcional y la cura clínica, para poder también ir abordando esta enfermedad. Ahora, si hacemos el link con lo que hoy día tenemos también en el mundo, que es el COVID-19, son virus que finalmente se parecen, ambos son retrovirus, pero ¿qué los hace también tan distintos? Son virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2 es de la familia de los coronavirus, que es un virus que probablemente toda la población en algún momento ha estado expuesto a esa familia de virus, porque es el virus del resfrío común. Ambos son retrovirus, eso significa que es un mecanismo que tiene el virus de reproducirse, que es distinto a los virus DNA, que es la otra gran familia de los virus. Por eso también ha sido bien interesante, porque en el mundo científico quienes se han dedicado más a estudiar el SARS-CoV-2 somos la misma gente que estudia VIH, pues son dos virus que tienen un mecanismo más o menos parecido, pero se están comportando distintos. Del SARS-CoV-2 estamos aprendiendo mucho. Este es un virus que tiene 7 meses o 8 meses. Ahora, hay cosas que desde el punto de vista clínico, infectológico, de investigación, son bien alucinantes. Yo te contaba al principio de esta entrevista que el VIH se demoraron un año, quizás un poco más, en saber que esto que le pasaba a los pacientes era un virus.
y de ahí en poder genotipificarlo, en poder tener como el mapeo genético, fueron 3 años. Eso fue en VIH. En SARS-CoV-2 fueron 7 días. En Claro. 7 días en China pudieron tener todo el mapeo genético completo y difundirlo a toda la comunidad científica para que todos pudiéramos tener test diagnóstico y empezar a investigar. Y eso, cuando uno vive esta epidemia desde esa perspectiva, es bien alucinante también. Esa es una diferencia. Y muchas de las herramientas que se están usando para poder estudiar el SARS-CoV-2 vienen de las cosas que pudimos ir avanzando y descubriendo para el VIH. Y como decía, muchos de los grupos también son los mismos, son infectólogos, son investigadores que tienen que ver con la inmunidad básicamente, y en base a esa misma relación han aparecido algunas voces que justamente mencionan el posible retroceso o estancamiento en los avances de la terapia o de la cura del VIH, justamente porque estamos enfocados en el SARS-CoV-2. ¿Es así o efectivamente hay avances paralelos en las dos líneas? Es una buena pregunta. Gran parte, por ejemplo, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina donde yo trabajo, y con los equipos de virólogos y de retrovirólogos, así específicos ellos pusieron todas sus investigaciones en pausa de VIH para poder dedicarse a SARS-CoV-2. Entonces, en términos... Sí, pero probablemente el SARS-CoV-2 va a ser una cosa que va a durar menos en el tiempo. Es muy probable que una vacuna, yo no dudo que va a haber vacuna, va a ser en 3 meses más, en 6 meses más, quizás en 9 meses más, pero no creo que pase mucho más allá de eso, y vamos a volver al VIH. Por supuesto que un gran flujo de recursos económicos sí, claro, se está dejando de destinar al VIH porque está esta otra emergencia, y con los medicamentos que tenemos la cosa funciona. Lo que yo te decía, los grandes estudios de vacunas están suspendidos en pos de poder enfocarse al SARS-CoV-2. Y también nos pasa ya en la mirada no tan de investigación, sino que en la mirada mucho más clínica. Nosotros hemos dejado de atender a nuestros pacientes, uno, porque los infectólogos clínicos estamos dedicados a ver a las miles de neumonias que tenemos, pero otro lado porque queremos que nuestros pacientes no se expongan, que se queden en su casa. Entonces estamos modificando un poco la forma de atender, quizás haciendo telemedicina o difiriendo los exámenes, y en vez de controlarlos cada 4 o 6 meses, una vez al año. Entonces sí, sin duda va a haber una repercusión que no la vamos a ver ahora, la vamos a ver en 6 meses más, 12 meses más. Y nos pasa también que pacientes que se está dejando de testear, y Chile había logrado, hay un concepto que se llama el 90-90-90, que lo da la ONU-SIDA, que es una organización dependiente directamente de la ONU, que para el año 2020 ellos pusieron una meta, hace unos 8 años atrás se fijaron una meta futuro, que en el 2020 los países que adscriben a este pacto, que son gran parte de los países del mundo, el 90% de la gente que tiene VIH tenga su diagnóstico y lo sepa, el 90% de ellos esté en tratamiento, y el 90% de los que están en tratamiento estén efectivamente tratados, bien tratados. Y eso se ha ido, este año Chile había logrado llegar a este primer 90 del diagnóstico, el año pasado, perdón, y este año eso se perdió, el número de testeos ha bajado radicalmente porque está todo el mundo mirando coronavirus. Sí, efectivamente es así, y también te lo iba a plantear en el sentido de que normalmente también se ven campañas de concientización para poder efectivamente frenar un poco la tasa de contagio por el VIH. El escenario actual, claro, no nos ha permitido enfocarnos en lo que es el COVID. Probablemente, como dices, también ahí se va a ver un efecto más a largo plazo en las consecuencias que puede tener en el crecimiento del VIH, que ya venía con un crecimiento bastante exponencial en los últimos años. En Chile, ¿cómo ha ido creciendo esta enfermedad hasta lo que teníamos anterior a la pandemia por COVID? Los últimos 10 años, Chile tenía muy buenas estadísticas en VIH en términos de una epidemia bastante controlada, y desde hace unos 10 años atrás aumentó el número de casos de forma significativa, y somos uno de los 10 países con mayor número de casos nuevos, y además tenemos desgraciadamente concentrada nuestra infección en población muy joven, 18 a 24 años, el grupo que más ha crecido en nuevos casos. Y eso estamos hablando que son años de políticas llevadas no de la manera más correcta, de campañas publicitarias que no han sido las más adecuadas. Por lo tanto, un tema dejó de enseñarse en los colegios. Yo hago con este grupo de académicos de la Universidad de Chile, que tenemos un centro de investigación transversal del VIH, entonces hay virólogos básicos, estamos clínicos, hay epidemiólogos, salubristas, tratamos de agarrar el VIH, mirarlo desde muchos ángulos, hacemos muchas charlas educacionales a colegios,
Lo entretenido es que llevamos a nuestros estudiantes de doctorado y postdoctorado, virólogos, clínicos, a las salas de clase y acercamos un poco este mundo de las ciencias a los colegios. Y tú les preguntas y los chicos no saben muy poco, porque no es un tema, porque no se habla, ni siquiera desde el punto de vista biológico, no se habla desde el punto de vista de prevención, de educación sexual, es un tema que los colegios ya casi no tocan. Entonces, cuando yo les hablo de VIH, de uso de condón, lo miran a uno así como, ¿por qué me están hablando de esto? O tú te das cuenta por las preguntas que hacen que no han tenido ningún tipo de educación en el tema. Me pasa mucho también estudiantes de periodismo de primero o segundo año que te entrevistan y tú te das cuenta que no tienen ninguna base del tema, y esos son cabros que salieron del colegio el año pasado, digamos, y que nunca supieron del tema. Entonces es una política medio abandonada. El gobierno actual ha hecho esfuerzos bastante grandes por aumentar el diagnóstico y efectivamente lo habían logrado, y eso probablemente se va a retroceder un par de pasos ahora con el coronavirus. Pero el VIH hay que mirarlo en forma integral y la educación sexual hay que mirarla en forma integral. En Chile, afortunadamente, entre comillas, la transmisión del VIH es un 99% por vía sexual. No tenemos el gran problema que tienen países desarrollados, que tienen un grupo importante de pacientes que se contagian por compartir drogas endovenosas, porque esos son pacientes muy complejos de tratar, son pacientes que no son adherentes, que en general están bastante mal en la vida, por eso están usando drogas endovenosas, heroína, cocaína, un montón de, no sé, se inyectan cualquier cosa. En cambio nosotros tenemos por otro lado esta ventaja comparativa de tener pacientes que son un poco más fáciles de manejar. Pero sí, como país no lo estamos haciendo bien hace ya 10 años o más. Claudia, esto es más bien por una opinión personal, más que por ser infectóloga, ¿no irá también por el hecho de que también en el discurso es justamente lo que empezábamos a conversar, ya se transforma en una enfermedad crónica cuando es bien tratada? También a veces la gente va tomando conciencia cuando efectivamente las noticias proyectan o entregan una información de que las altas tasas de mortalidad de una enfermedad X pueden ser importantes, por ejemplo, como sí lo estamos viendo con el COVID-19, mientras no tengamos una cura o un tratamiento efectivo. Pero en el caso del VIH, efectivamente nosotros se ve las campañas publicitarias, tratar de testear, tratar de tener el resultado en el fondo para poder evitar el contagio. Pero por otro lado también se dice, pero es una enfermedad crónica que finalmente tú la puedes llevar en el tiempo. ¿No hay ahí a lo mejor un mensaje que se contradice un poco para tomar conciencia de la enfermedad? Sí, no. Lo que pasa es que eso de que es una enfermedad crónica sobrellevadera en el tiempo funciona cuando tú haces las cosas bien, como país, digamos, pero no hemos llegado ahí. O sea, en Chile el 40% de los pacientes se detectan en forma tardía con una enfermedad avanzada. Entonces yo te decía, esto es súper llevadero y es una infección crónica si te la pillan a tiempo. Claro. Si te la pillan tarde y tu sistema inmunológico ya está destruido, ya tienes cánceres asociados o infecciones graves, ya llegaste tarde y ahí no vas a volver a tener una vida normal o prácticamente normal. Entonces no estamos en ese momento de relajarnos tanto. Nosotros vemos que los cabros más jóvenes que no vieron, no sé, no conocieron a Freddie Mercury, ahora tuvo un revival Freddie Mercury a raíz de la película reciente, digamos, pero yo sí me acuerdo de Freddie Mercury cuando se murió, porque soy de una generación más vieja nomás, es eso. Y ya no es tema, no se habla de VIH. Entonces hay que volver a traerlo a la mesa junto con la prevención y la educación sexual. Esto no es solo, hay un aumento en las tasas de sífilis. Cuando yo digo sífilis, la gente me mira así, pero es como una enfermedad tan antigua. Es una enfermedad muy antigua y muy presente. Tenemos muchísima sífilis. Ahora, en pandemia, en que debiéramos estar en cuarentena, sin salir de nuestras casas, las tasas de sífilis han subido enormemente. Entonces, por un lado uno ve, bueno, ok, la cuarentena no es todo lo cuarentena que debiera ser, pero es que sigue no habiendo educación sexual. Qué preocupante el panorama que tenemos justamente cuando tú dices que deberíamos estar confinados con nuestra familia, sin embargo algunas tasas de infección y transmisión sexual siguen creciendo, paradójicamente es así. Y con respecto también a las políticas públicas relacionadas con el VIH, también claro, hay probablemente un estancamiento. Recuerdo que el año pasado también se estaban aplicando muchos test rápidos, que desconozco efectivamente si hoy día también están aplicándose a la misma velocidad como se hacían el año pasado, probablemente no, también por ir hoy día testeando el COVID, así que
se han ido configurando varios factores probablemente como para tener un escenario a lo mejor no tan favorable en el mediano plazo. Claudia, ya tenemos que ir cerrando, pero solamente para terminar, ¿cuáles pueden ser las proyecciones en las líneas de investigación con respecto al tratamiento de VIH o a la posible cura del VIH? Hoy día hay temas más bien genéticos, modificaciones genéticas que pudiesen hacernos resistentes en el fondo al virus probablemente a través de la sangre o otros estudios. El gran desafío actual es que el virus se queda escondido en lo que se llaman los sitios santuarios, y por eso yo no me logro mejorar. Yo puedo estar indetectable, puedo tener los mejores medicamentos, medirme el virus, ni siquiera encontrarlo en sangre, pero suspendo el tratamiento y a los pocos días o semanas el virus reaparece. Eso significa que había un reservorio, el virus estaba escondido en alguna parte. Sabemos que se esconde en el cerebro, sabemos que se esconde en los ovarios, sabemos que se esconde en los ganglios linfáticos. Por lo tanto, no podemos atacar ese virus. En general, todos los antibióticos, antivirales funcionan cuando el virus se está reproduciendo. En ese momento atacan, impiden la reproducción, cortan la reproducción. Entonces, si yo tengo un virus ahí dormido, por así llamarlo, no puedo destruirlo. Entonces, lo que se está enfocando fuertemente es en despertar esos reservorios, que es un poco contrasentido. Yo quiero que el virus aparezca, sí. Quiero que se reproduzca para poder atacarlo, y quiero que se reproduzca en estos sitios santuarios. Por ahí va una línea muy fuerte de investigación. El otro es la vacuna, en poder generar un mecanismo que, pese a que este virus muta tanto, haya una parte del virus que sea estable y que se permita generar una vacuna para poder frenar el contagio absolutamente. Esas son como las dos grandes líneas de investigación. Por supuesto que una línea muy fuerte es la prevención, y existe, no hemos hablado de PrEP, que es la profilaxis preexposición, que es el tomar medicamentos para prevenir que a mí me dé VIH, y eso está absolutamente demostrado, su validez, su utilidad. Tiene costo, por supuesto, económico, y tiene eventualmente efectos adversos. No son terapias que se haya demostrado su utilidad por tiempos prolongados, pero se está probando así como existen los anillos vaginales de anticoncepción, que hayan anillos vaginales con drogas antirretrovirales para que las mujeres administren su propia prevención para el VIH. Un mundo en general muy machista todavía, las mujeres no tienen mucho poder de negociación para poder pedir condón. Entonces, esa es una vía que se está utilizando harto de investigación. Y por último, ya no fármacos que se tomen todos los días, sino que fármacos que tengan una duración muy larga y que yo me ponga una inyección cada 3 meses. Eso es lo que muchos pacientes llaman la vacuna, porque es una inyección, no es una vacuna, es tratamiento. Pero en el fondo, poder tener una inyección, o se están creando y se están pensando en dispositivos de depósito, que yo me pongo un implante pequeñito en el brazo y el fármaco me dure 5 años. Y yo me olvido y tengo una carga viral indetectable, mi sistema inmunológico está bien y no transmito el virus a los otros. Esas son las grandes líneas de investigación actuales. Sin duda, avances que van a tener un impacto también en personas que hoy día están portando el VIH, pero también hay que hacer énfasis justamente en, hoy día hemos hablado de la enfermedad y de los tratamientos, pero como dices tú, la educación sexual, la promoción y la prevención de estas enfermedades, de estas infecciones de transmisión sexual, también es súper importante para poder evitar en el fondo llegar a tener estas infecciones, y independientes de los avances que hayan en los tratamientos. Y resulta súper fundamental también retomar esas políticas públicas probablemente para poder hacer frente a estas infecciones independiente de la pandemia por COVID-19 que tenemos hoy día. Claudia, muchas gracias. Sí. Una cosa que se me quedó en el tintero es que todo esto va asociado a una brutal discriminación. Y si yo tengo VIH y puedo tener una carga viral indetectable y tener una vida normal, pero habitualmente si mi entorno laboral, a veces familiar, se entera que tengo VIH, tengo una discriminación y un rechazo inmediato. Y eso también hay que combatirlo, tan fuerte como el virus directamente. Exactamente. La estigmatización es otro gran desafío que por supuesto que tenemos ahí todos parte para poder avanzar en ese tema. Muchas gracias, Claudia, por el tiempo, por habernos acompañado hoy día en el Café Científico de la UFRO. Un gusto. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Porque la ciencia tiene un efecto sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue Efecto Ciencia, el podcast del Café Científico UFRO.